hay un 97% de impunidad para un homicidio. La píldora conceptiva brinda una protección del 99%. O sea, casi que podemos estar seguros que nada nos sucede. Es una estrategia no solamente de dominio a través del terror que se genera hacia los demás, sino que también es una estrategia de capitalización, es una estrategia de defensa, es un mecanismo de justicia privada, es un hábito, es una costumbre. Hay veces creo, y también lo digo de esta manera, que en Colombia se ha democratizado perversamente el acto de matar. Lo que primero aprenden muchas personas en Colombia es a matar, a superar ese tabú, a romper ese tabú del homicidio. Y una vez que se rompe ese tabú del homicidio y que no hay controles culturales, entonces fácilmente podemos vivir la escalada que tenemos. Es decir, es en la vida cotidiana, en nuestros propios gestos y actitudes, donde hay que buscar las causas. No hay que ir muy lejos. Hay factores condicionantes de la violencia, es indudable. Pero esos factores condicionantes por sí solos no explican la situación que vivimos. Pero quiero insistir un poco más en esta estrecha relación entre la actitud violenta y lo que yo he llamado también el analfabetismo afectivo. ¿Qué es el analfabetismo afectivo? Es una gran torpeza que exhibimos al momento de entablar relaciones amorosas. Es increíble, pero es cierto. Todos deseamos el amor, pero parece que no hay nada más difícil que conseguir el amor. Es mucho más posible violentar a la persona que amamos que a aquella que no amamos. Es tan dramático el analfabetismo afectivo que en un fenómeno tan típico del mundo contemporáneo como la crisis de pareja se expresa a cabalidad. ¡Qué torpeza tan grande para construir nuestras relaciones de pareja! ¡Qué torpeza tan grande para vivir con otro en la intimidad! Y aquí pecamos por igual homosexuales, heterosexuales e incluso los que deciden convivir con animal doméstico. Cada vez más coge auge una especialidad a la que yo dedicaría otra vida si la tuviera, que es la psiquiatría de animales domésticos. Perros, gatos, empiezan a sufrir ansiedad crónica, arterioesclerosis, hipertensión, diabetes, es decir, todas esas problemáticas que nosotros relacionamos con la esfera de lo psicosomático, con el estrés, se empiezan a presentar en los animales domésticos. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Lo más dramático es ver cómo nadie se salva de esta torpeza afectiva. Uno puede ser profesional de universidad, especialista con 3 posgrados, y a la hora de pelear con el cónyuge, aparece el mismo nivel de violencia y grosería que aparece en una persona que no tiene tal preparación profesional. A ver, ¿qué cambia? La calidad de los objetos que se tiran por la ventana. No más. De pronto, el monto por el que se discute. Es posible que la señora que atiende el carrito de dulces en la esquina, al momento de pelear y separarse, discuta con su cónyuge quién paga una deuda y quién la otra. En un sector de clase alta discutirán quién se queda con el apartamento, quién con el carro o cómo parten la finca. Pero el nivel de maltrato es igual. Ni siquiera los psiquiatras y los psicólogos estamos exentos de eso. Podemos ser psiquiatras especializados en pareja y a la hora de la verdad da lo mismo. ¿Por qué? Porque hay algo que va más allá de nuestra voluntad individual. Hay algo que hace parte de la cultura que nos induce al fracaso afectivo. Hay muchos más reforzadores culturales para el fracaso afectivo que para la satisfacción afectiva en la intimidad. Yo hay veces me lo represento de esta manera. Si uno no está despechado,
y lo invitan de pronto a tomarse unos tragos el fin de semana, le toca inventarse un despecho, porque o si no es de mal gusto. No puede escuchar la música que le colocan y los demás lo miran feo, consideran que está mintiendo. Como si de alguna manera la cultura nos orientara al fracaso afectivo. Yo he sentido, quizá como sienten todos ustedes, esta pegajosa música de nuestra tierra, que empieza a exaltarnos, que empieza a conmocionarnos, que además empieza a traernos el sabor del aguardiente en la garganta, y que de alguna manera nos llama a exaltar, a magnificar la herida afectiva. Y de verdad que en algún momento de mi vida tuve que hacer una especie de insurrección sentimental y decirme a mí mismo, mi vida no va a ser un tango, que era lo que me repetían de niño, la vida es un tango y el que la baila es un bobo. Algún día tuve que decir, sí, me parece encantador lo que me transmite esa música, pero no la actúo. Y ustedes no saben qué esfuerzo tan grande hay que hacer para construir mediaciones nuevas, para no aplicar en las relaciones afectivas esos terribles códigos de honor, donde lo único que nos termina confiriendo identidad es el odio por la persona que amamos. Lo dicen las canciones, ustedes recuerdan esa conocidísima y hermosísima "Ódiame, por piedad yo te lo pido". Y saben el resto, obviamente. Porque si tú me odias, quedaré yo convencido que me amaste, mujer. Ya que he sabido, de acuerdo a la experiencia, termina, que tan solo se odia lo querido. Y uno dice, ¿pero cómo es eso? Es decir, la prueba fehaciente del amor es el odio. ¿Y qué es el odio y cómo aparece? Pues recurramos a otra canción popular, porque es que las canciones populares son las que nos educan sentimentalmente. ¿Qué va? Eso no lo hacemos ni los psiquiatras, ni los psicólogos, ni los maestros. Uno se educa sentimentalmente es en las cantinas y oyendo música en su casa. Uno siente, ama y vive según la música que escucha. Allí es donde se le define su sensibilidad. Hay otra que dice que eran un par de tortolitos que se amaban intensamente, hasta que una sombra de odio los separó a los dos. Y ustedes ya saben también qué pasó. Les cuento solamente para recordarles. Y desde aquel instante, mejor fuera morir, pues ni lejos ni distante podemos ya vivir. Yo me he puesto a pensar esa última frase y digo, ni lejos ni distante. Entonces, ¿dónde? Pues todos ustedes lo saben, en ninguna parte. Eso se llama traga maluca. Entonces uno la ama intensamente o ella lo ama a uno. Cruza montes, cañadas, pasa por entre las tempestades, se enfrenta a todo tipo de dificultades para verla y apenas la ve, empieza la garrotera. Entonces, en un acto de honor uno se va y apenas se va, le late y le late el corazón cada vez más rápido y le toca volver. Y vuelve y empieza y vuelve y empieza. Y uno no entiende dónde ni cómo. El desgaste vital y vivencial del despecho es enorme. Y pareciera que no hay alternativa. Como si una especie de apuesta cultural nos condenara al despecho. A ver, ¿será que ese es el destino humano? ¿Será que esa es la condición que nos corresponde? ¿Será que por ser los animales racionales estamos condenados al desastre afectivo? Yo creo que no. Entre otras cosas, porque a mí se me hace que este analfabetismo afectivo no solamente es un problema cultural, es un problema circunscrito. El analfabetismo afectivo se incrementa aceleradamente en los últimos años.
Y porque además aquí en nuestro propio país, un país de una diversidad cultural admirable, así muchos no nos demos cuenta de ello, uno puede constatar que no todos los seres humanos viven así. Les voy a contar un ejemplo que relato en mi libro El Derecho a la Ternura, pero que para mí es paradigmático. Hace parte de lo que me ha enseñado este país recorriéndolo y viviéndolo con intensidad. Gracias en gran parte a mi hermano Roberto, que es antropólogo, que nos acompaña hoy, yo pude conocer la dinámica de las etnias de la Amazonía. Y me di cuenta que los médicos tradicionales de la Amazonía se han dedicado prácticamente a tratar una sola enfermedad que se llama el chundú. No les interesa mucho tratar otro tipo de enfermedades. No le paran, por ejemplo, muchas bolas a una persona con lombrices o a otra con tuberculosis. Razón por la cual los médicos occidentales los miran despectivamente. Porque el mayor orgullo de nosotros los médicos occidentales es que ninguna lombriz no la gana. Eso sí pueden estar ustedes completamente seguros. Cuando le declaramos las guerras a las lombrices, eso tiene términos y tiempos. 24 a 72 horas han sido arrasadas del panorama. Y uno se siente orgulloso sumando lombrices aniquiladas en medio de sus ejercicios terapéuticos. De pronto, claro, llega uno tan orgulloso de su saber y encuentra unos médicos tradicionales que no solamente no le paran bolas a las lombrices, sino que por momentos permiten que incluso los adultos se mueran de lombrices. Es escandaloso, completamente escandaloso. Y entonces me preguntaba, ¿qué pasa? ¿Será que ellos son tan brutos como me dijeron a mí antes de ir a estas zonas, algunos colegas? ¿O será que tienen otra lógica? Pues opté por lo segundo, tienen otra lógica. ¿Qué es lo que sucede? El chundú, esta famosa enfermedad de que les hablo, nosotros la podríamos traducir como mal de amor. Es decir, estos médicos han dedicado toda su vida a volverse especialistas en mal de amor. Porque ellos consideran que uno con 3 o 4 lombrices puede vivir, pero con mal de amor, ni 24 horas en su vida. Y obviamente nosotros somos al revés. Lombriz que aparece, lombriz que aniquilamos, porque uno con lombrices no puede vivir, pero con mal de amor, pues al fin y al cabo, todos andamos en lo mismo. Eso no es problemático. Pero vamos más allá. No solamente no consideramos problemático el mal de amor, es que incluso le sacamos provecho al mal de amor. Claro, somos la cultura que ha vuelto productivo el despecho. Miren, si uno está despechado, entonces uno se regala horas extras, trabaja los sábados y los domingos, se vuelve un maniático, un compulsivo de la eficiencia, y rápidamente lo ascienden. En cambio, si uno tiene bien sus redes afectivas y amorosas, pues va a preferir lo otro, y entonces en esta feroz carrera competitiva, donde hay que trabajar 20 de las 24 horas, pues va a quedar de 5.º lugar para abajo. A ver, eso incluso tiene que ver con nuestra profesión. Nuestra profesión, como otras profesiones vulnerables, exige un eficientismo a toda prueba. A mí me llamaba la atención un poco, desde la perspectiva de estos médicos de la Amazonía. A ver, lo que ellos se preguntaban frente a nosotros. Si yo me pusiera en carne de alguno de ellos, tal vez reflexionaría así. Diría, bueno, increíble estos doctores tan eficientes que son capaces de derrotar a las lombrices en 24 horas, ¿cómo no han sido capaces de curar su propio chundú? Entre otras cosas, porque eso se le nota a uno.
Y generalmente cuando uno se va para la Amazonía es porque tiene un chundú gravísimo. Y entonces, eso se nota apenas llega. ¿Cómo se nota el chundú? Lo que pasa es que ya no nos damos cuenta. Es como un afancito, es como una agarradera, es como una ansiedad, es como una torpeza que descompensa mucho el perfil anímico de la persona, pero que, vuelvo, insisto, ya nosotros ni siquiera percibimos. Y vuelvo, insisto, no solamente no nos damos cuenta del asunto, sino que montamos sobre ese asunto todo un aparato productivo. A ver, el encanto de las telenovelas, porque todos vemos telenovelas, hay algunos que dignamente dicen, no, mira, yo nunca la he visto. Sobre todo así decían algunos intelectuales con café. ¿De qué me estás hablando?, le preguntaban a uno. Yo lamento no haber tenido todo el tiempo suficiente para ver Café. Optaba por otras vías, que me la grabaran, a ver si la veía en otras horas. Mi compulsión y mi chundú creo que no me dejaban tiempo para verla. El encanto de las telenovelas, digo, reside en gran parte en que escenifica en la pantalla la torpeza afectiva que vivimos cotidianamente. O sea, en las telenovelas todo el tiempo meten la pata en asuntos de amor. Y están metiendo otra vez la pata, y uno con esas ganas de entrar allá al aparato y decirles, por favor, otra vez no. Y no, como si una lógica terrible lo llevara nuevamente al desastre afectivo. Pero todavía más grave, cuando en Café Sebastián y Gaviota se organizaban, como dice la gente, entonces la telenovela bajaba de calidad. Alguien me decía a mí, no, lo que pasa es que cuando empiezan a quererse Sebastián y Gaviota es terrible. Eso hay que apagar el televisor y pasar a otro programa porque se vuelve aburridora la novela. Lo mismo nos pasa en la vida cotidiana. Miren que si uno ama a una persona y de pronto pasan 6 meses sin un grito, sin una zancadilla, sin una mala palabra, de verdad que uno empieza a dudar que lo quieran. O sea, ¿cómo es posible un amor sin golpes? Sí, sí, lo que le da la salsa a la vida es eso. Incluso lo decimos perversamente, es que lo más rico es la reconciliación. Bueno, desde que se inventaron las justificaciones, cualquier cosa es posible. Entonces allí, en esa escenificación terrible, cotidiana, brutal, trivial, como ustedes quieran, de la vida contemporánea que son las telenovelas, el personaje central es la torpeza afectiva, el analfabetismo afectivo. Y ahí todos caen por igual nuevamente. Nadie se salva. Y entonces uno queda encantado de que los de allá sean como uno, se siente menos solo. Obviamente, ya se los he dicho de alguna manera, somos la cultura del eficientismo. Somos la cultura que maneja aparatos. Incluso yo creo que una buena definición de joven, sí, es precisamente esa. Aquel que maneja más aparatos que sus padres. Bueno, al menos muchos nos sentimos así, sí. Cada vez hay más competencias en el manejo de aparatos, en un pensamiento binario, positivo, negativo, blanco, negro, en ese pensamiento instrumental que es tan necesario para ser eficiente en la vida, pero cada vez tenemos más dificultades para pensar nuestras emociones, para vivir nuestras emociones, para acceder a una vida cálida con nuestras emociones. Hay veces, a mí Colombia se me parece a un gigante de un cuento que yo leí cuando era niño, que me impresionó muchísimo, ahora entiendo por qué me impresionó. Era un gigante que vivía al lado de un pueblo. Y cuando a este gigante le daba risa, soltaba tales carcajadas que producía un terremoto y destruía el pueblo. Entonces subía la gente del pueblo corriendo a donde el gigante y le decían, por favor, que no riera más. Y cuando veía el daño que había causado, entonces el gigante lloraba inconsolablemente, pero con el agravante que inundaba el pueblo. Entonces tenía que subir la gente con una gran pluma, hacerle cosquillas para que volviera a reír y volvía el terremoto.
Mire, eso pasa en Colombia. Si ganamos un partido de fútbol, hay 70 muertos. Si lo perdemos, igual razón para que haya muertos. Aquí es tan peligroso que lo inviten a uno a una primera comunión como que lo inviten a un entierro. Si uno se emociona mucho, entonces se mata. Todos los que hemos vivido la medicina rural, sabemos de esa escena tan curiosa de el domingo, el día del trago. Entonces llega de pronto un macheteado y el tipo, ya para morirse, lo único que atina a decirle a uno es: doctor, ahí viene detrás mi compadre, atiéndalo bien. Y le pregunta a uno: ¿y cómo así que usted se dio machete con su compadre? ¿Por qué? Dice: doctor, es que nos queremos tanto. Eso es decir, pareciera que el compromiso afectivo nos enreda. Entonces miren lo curioso, el amor, en vez de hacernos más lúcidos, nos hace más torpes. Por eso es que la gente dice que cuando uno se enamora, se emboba, se achila, dicen otros. Algunos dicen: hola, pero ¿qué le pasó a ese? Que anda como tan englobado, tan feo, tan bobo. Y dicen los otros: ¿no ve que se casó? Y uno dice: ¿pero por qué? Si se supone que el matrimonio es un nido de amor. ¿Qué razón hay? Vaya a ver usted qué razón profunda hay para eso. O sea, ¿por qué razón, me pregunto yo, el amor se nos convierte en todo lo contrario de lo que deseamos? ¿Por qué aparece esa terrible torpeza? A ver, en principio, a mí se me hace que nos hemos echado muchísimas mentiras sobre el amor. Muchísimas mentiras sobre el amor. Y en segundo lugar, a mí se me hace que no se nos ha preparado para adentrarnos en la vida afectiva, sabiendo que la vida afectiva es un terreno de conflicto. Y que de lo que se trata no es de impedir la aparición del conflicto, ni más faltaba, no. De lo que se trata es de ser capaces de manejar con delicadeza ese conflicto. Es decir, de tal manera que el conflicto no nos termine aplastando a nosotros mismos. Y aquí es donde viene la opción de la ternura. Para mí la ternura, ya lo dije ahora, no es una historia rosa. Para mí la ternura es una ética del conflicto. Es decir, es la manera como yo asumo el conflicto, tanto en la vida íntima como en la vida pública. Es la manera como yo puedo apostar mis pasiones, y no solamente mis pasiones bondadosas como las pasiones amorosas, sino también las pasiones peligrosas como las del odio o el rencor. Digámoslo de otra manera, yo creo que nos han hablado muchísimo de la pedagogía del amor, pero que es hora de que empecemos a hablar de la pedagogía del odio. Y ustedes me dirán: ¿pero cómo así? Por favor, un poco más despacio, porque nosotros vinimos aquí a hablar de la ternura y ahora usted salió con que de lo que se trata es de una pedagogía del odio. Pues es eso. La ternura es válida, es en el exacto momento en que aparece el odio. Es decir, la ternura es la manera como amamos los mortales. Porque, como dicen las canciones que yo aprendí desde niño, el odio es la prueba más fehaciente del amor. Es decir, lo más cercano al amor es el odio, no es ni siquiera la ternura. Entonces, si nos enfrentamos a esa realidad y somos capaces de representarnos esa situación y tener una opción para esa situación, vamos a impedir que suceda lo que sucede corrientemente. Es que terminamos actuando el odio y terminamos destruyendo no solamente nuestra vida, sino la de los otros. Hay un relato que para mí es significativo.
A ver, porque me permite decir de manera muy sencilla cosas que la psiquiatría y la psicología saben, pero generalmente las dicen de manera muy complicada. Me lo contó además un hombre en Montegrande, que es un pueblito que queda al norte de Chile, en una zona de viñedos muy bella que se llama el Valle del Elqui, y que fue el pueblito donde nació Gabriela Mistral. Ustedes saben quién es Gabriela Mistral. Es una gran poetisa chilena, ganadora del Premio Nobel de Literatura hace ya más de 50 años, pero que además escribió unas hermosísimas canciones de cuna. Y alguna vez uno de esos periodistas despistados que quiere hacer el reportaje del siglo le hizo una pregunta fatal a ella, que se había dedicado a escribir poemas. Le preguntó: ¿cómo define usted una canción de cuna? Bueno, si uno escribe poemas y canciones de cuna poematizadas, es porque no ha querido definir las canciones de cuna. Pero con mucha delicadeza, Gabriela Mistral dijo lo siguiente. Dijo: ante todo hay que saber que la canción de cuna no la canta la madre para el niño. La canción de cuna la canta la madre para ella misma, a fin de no hacerle daño al niño. Bueno, yo no soy mamá, no sobra aclararlo, pero sí soy papá de esta nueva generación a la que nos tocó a regañadientes la democracia familiar. Entonces, una noche usted, otra noche yo, una semana usted, otra semana yo, y además por mi práctica médica he atendido niños, no solamente en medicina general, sino que gran parte de mi trabajo psiquiátrico ha estado orientado durante mucho tiempo a niños y adolescentes. Y sé lo irritante que puede resultar un niño. Eso de que los niños son lindos es apenas una parte de la verdad. La otra es que son muy cansones. Un psicoanalista inglés muy famoso, que además se lo considera quizá uno de los hombres más amorosos del psicoanálisis, el señor Winnicott, pediatra infantil, enumeraba alguna vez al menos 16 razones por las cuales una madre podía odiar a su bebé. Y uno empieza a escucharlo y le da la razón. Mire, apenas llega el bebé ya no puede ir así. Sí, primero es el bebé y después las amigas. Le toca empezar a hacer una cantidad de cosas como limpiarlo, que no son las cotidianas. Fuera de eso, el niño exige él sin tener en cuenta en qué estado está uno. Y sigue enumerando. A ver, hablamos mucho del amor a los hijos, pero no hablamos de la irritación que nos producen los hijos. Entonces, cuando el niño nos irrita, con una sonrisa en la boca lo pellizcamos. Y aquí no ha pasado nada. Violentamos a los niños sin darnos cuenta que lo estamos violentando. Miren, cuando uno se acuesta a medianoche, después de zarandear el niño para un lado y otro, y está agotado, y acuesta al niño en la cuna y se está durmiendo profundamente, y en ese preciso momento viene el llanto disruptor, y se levanta uno de la cama y levanta al niño. Créanme que para no pegarle un pellizquito, lo mejor es cantar cualquier canción de cuna. Yo no me sabía sino una, Duérmete niño, y empezaba a cantarla, y mientras la cantaba, pues yo me iba dando cuenta que era apenas un bebé. ¿Y cuál era el efecto? Era modular mi propia fuerza. Es decir, ese instante que media entre la irritación y el acto violento. Eso es la ternura. Y eso es la ternura no solamente en nuestra relación con los niños, eso es la ternura en nuestra vida íntima y en nuestra vida social. ¿Qué es lo terrible de la vida de pareja? Lo terrible de la vida de pareja es que se convierte en una guerra a muerte, donde poco a poco va desapareciendo la ternura. El endurecimiento de las parejas es impresionante. Como si de alguna forma se fueran censurando los gestos cálidos. Y entonces uno empieza a hacerle a la persona que ama un prontuario. Y cada vez por la pelea más mínima, lo saca, agrandado obviamente. No, es que empecemos desde el principio. Acuérdate, hace 17 años
Aquella tarde me acuerdo que había negros nubarrones sobre el cielo. Empezaban a caer unas gotas de agua. Es que es como si fuera hoy. Y tú me hiciste aquello. Y claro, sí, yo sé que nos necesitamos y por los niños, pero es que eso no te lo puedo perdonar. Eso sí, no. Y viene esa terrible carga de odio como si yo te pasara una cuenta de cobro, donde la única alternativa que tienes es morirte. Y tranquilos, porque para eso hay bastantes canciones que entonces le ayudan a uno a sobrellevar la pena, y yo que tanto la amé, y ya que no está conmigo. Pero qué dureza la que se genera en la vida de pareja, qué dureza la que se genera en las familias. Y son durezas que empiezan a funcionar apenas por un gesto. Cuando uno hace terapia de pareja, es decir, está haciendo un esfuerzo sobrehumano por salvar un enredo de varios años, y entonces está tratando de poner las cosas claras y de crear un ambiente propicio al diálogo, de pronto está avanzando, con paso de tortuga, pero avanzando en la conciliación. Y en un momento dado empiezan a caer piedras, sale garrote, armas pesadas, artillería, y ya a uno le toca es esconderse debajo del sillón para no quedar muerto en medio del ataque. Y dice uno, ¿pero qué pasó? Pues pasó que él carraspeó. El señor en un momento preciso hizo y miró para el otro lado. O en el momento preciso la señora torció la boca y miró para el piso. Y uno dice, una torcidita de boca, una carraspeadita. Pero es que esa carraspeadita y esa torcidita de boca es preciso lo que llega al otro donde más le duele. Miren, ¿qué es lo terrible del amor? Yo creo que lo terrible del amor es que hace mucho rato vivimos una guerra sucia en el amor y no nos damos cuenta. Ahora que el señor presidente y su alto comisionado hacen tantos esfuerzos por humanizar la guerra, yo les propondría además un ítem adicional para que esto se enrede más, de que humanicemos también la guerra amorosa. Claro, no tenemos una lealtad en el conflicto amoroso. No la tenemos. El amor es una cosa muy complicada. O sea, cuando uno ama de verdad, ustedes saben que uno no ama ni con la cabeza ni con el corazón. Ama es con las tripas. O sea, si todavía el amor les pasa por aquí, siéntense bien, todavía pueden manejar el asunto. Pero cuando les pasa por aquí y los traspasa, están donde está uno cuando utiliza la palabra traga. Es decir, el amor es una experiencia que nos abre a una dimensión muy linda de construcción con el otro, pero nos pone en una terrible situación de vulnerabilidad. Cuando uno ama es altamente vulnerable, de alguna manera queda desprotegido frente al otro, y rápidamente el otro sabe cuáles son nuestras partes vulnerables, y curiosamente quien más nos hiere en esas partes vulnerables es la persona que amamos. Somos especialistas en guerra sucia amorosa. Es decir, no tenemos un pacto para el manejo del conflicto. Por eso aparece el odio. A ver, y el odio no es en principio negativo, no, yo creo que no. Y permítanme explicarlo. El odio, la irritación o el disgusto aparece cuando uno siente que lo están aplastando. Cuando yo siento que me están asfixiando, entonces espontáneamente me irrito y odio. El problema es que no sabemos qué hacer con eso. No logramos representarnos el conflicto. Todavía seguimos creyendo que el otro en la relación amorosa tiene que entregarnos completamente su diferencia y su singularidad. A mí me espanta todavía escuchar eso, que el mayor acto de amor sea entregar uno su diferencia por el otro. No, eso es un amor envenenado. Eso no sirve. Cuando uno entrega su diferencia, su singularidad, cuando uno entrega eso que lo caracteriza como ser único en el mundo, por obtener el alimento afectivo, entonces entró en un círculo mortal.
Pero el amor, dijéramos, nos abre a una dualidad. ¿Cuál? Por un lado, necesitamos urgentemente de la otra persona, porque eso es la traga. O sea, cuando uno puede prescindir de esa persona y cambiarla por otra, tranquilos. No se den por enterados de lo que estoy diciendo. Pero cuando el amor es singular, cuando en medio de miles y miles de personas uno quiere es a esa o a ese, y los demás le dicen, pero mira, mira lo hermosas que son aquellas, pero mire lo caballero, si usted pegado, pues... Y uno no, ahí pegado. Eso es el amor. Es decir, el amor es una cosa muy curiosa porque implica descubrir esa singularidad de la otra persona, pero necesitar también de esa singularidad. Entonces, a la vez estamos muy frágiles y dependemos del afecto del otro, pero a la vez necesitamos crecer como personas. Y pareciera que eso fuera imposible. Dentro de la vida amorosa empiezan a aparecer los chantajes, empiezan a aparecer las dificultades que se generan cuando a uno le hacen saber que sí le dan el alimento afectivo, pero que uno tiene que pagar el precio de renunciar a uno mismo. O cuando empiezan a aparecer frases y palabras aparentemente inofensivas que son mortales. Voy a poner algún ejemplo. Yo creo que una frasecita que debería ser excluida de las relaciones amorosas es esa de ya te conozco. Qué peligro cuando lo conocen a uno. Porque ¿qué es lo que le conocen a uno? ¿Qué es lo que le conocen a uno? El prontuario, las metidas de pata. Entonces, cuando ya lo conocen, lo redujeron a sus fracasos. Y obviamente, lo condenaron a la estupidez afectiva. En ese caso, a mí me gusta mucho más la fórmula no te conozco. Y ustedes me dirán, ¿hasta dónde? Les voy a poner un ejemplo extremo. Si después de 25 años de matrimonio, ustedes se acuestan con la persona con la que se casaron y se levantan al otro día y saben con quién durmieron, ojo que están metiendo la pata. Es preferible que no sepan. ¿Hasta dónde? Es preferible que se levanten con pesadillas a medianoche y digan, ¿quién duerme a mi lado? ¿Bestia o ser humano? Es mucho más respetuoso, porque al menos tienen la posibilidad de la duda, y si esa persona al otro día muestra una faceta que no había mostrado, ustedes la van a aceptar. Pero tenemos gran dificultad para convivir con seres singulares. Es decir, caemos en una terrible familiaridad que se vuelve aplastadora, y eso es lo que se vuelve asfixiante de la vida cotidiana. A ver, de lo que se trata es de recuperar el amor como conflicto. Un conflicto donde simultáneamente dependemos del otro, pero también simultáneamente necesitamos nuestra singularidad, nuestra diferencia. Y allí es nuevamente donde la ternura juega un papel. Pero, para que ustedes me entiendan un poco más la propuesta de la ternura, permítanme utilizar algunas metáforas que para mí son muy importantes a fin de comprender lo que implica la ternura. Una de ellas, a la que más recurro porque se me hace diciente de la vida humana, es la de la mano. La mano es el órgano humano por excelencia. Y la mano sirve simultáneamente para dos cosas. Sirve para agarrar y sirve para acariciar. Somos la especie que agarra y somos la especie que acaricia. Cuando uno agarra, uno impone su voluntad sobre el objeto. Además supone que el objeto lo ha estado esperando siempre. Y aprovecho para tomar un poco de agua y mostrarles cómo agarra uno un vaso, por ejemplo. El vaso estaba ahí esperándome. ¿Qué tal que se hubiera ido a pasear por el auditorio? Se imaginarán mi furia terrible. Y ahí tiene que quedarse hasta cuando yo vuelva. Y él debe estar listo y dispuesto a servirme, a mi voluntad. Igual que el martillo de la casa que yo guardé hace 7 meses, y el día que lo saque, debe estar allí. ¿Qué tal que no esté? La gritería que armo. A ver, y cuando uno agarra, es certero, como cuando pega una puntilla. A ver, las puntillas se pegan dándoles duro y en la cabeza.
bien dado. Sí, nada de delicadeza, certeros a donde corresponde. Bueno, eso es agarrar. Y sentimos un profundo orgullo porque somos la especie que agarra. Y está bien que así sea. Somos bien agarradorcitos en todo sentido. Pero sucede que los seres humanos no solamente agarramos. Los seres humanos además acariciamos y con la misma mano. Y la caricia sí es otra cosa muy distinta. Porque, ¿qué tal que uno vaya a acariciar y vaya a dar duro y en la cabeza? No, ni más faltaba. O sea, cuando uno acaricia, uno desarrolla una praxis incierta. Es decir, uno va al tanteo. Yo sé que ustedes lo saben, son especialistas en esto, pero solamente permítanme describir cómo es una caricia. Uno tantea un poquito y espera la respuesta. Y dependiendo de la respuesta, o se hace el loco, o mira para otro lado, o sigue, o empieza el otro día. Pero uno no puede acariciar a las malas. ¿Qué tal que uno llegue y le diga a la otra persona, mira, qué pena, pero yo te vengo a acariciar? Esto es una orden tajante. Porque tú necesitas alimento afectivo, tú necesitas desarrollar tu personalidad y además no te resistas porque tengo apenas 10 minutos para eso. No. A ver, cuando uno acaricia, uno va al tanteo. Y ustedes me dirán, bueno, y si en ese ejemplo dramático que nos puso de los 25 años de matrimonio, y uno vuelve nuevamente a acariciar a la misma persona, también al tanteo. Si usted considera que ya aprendió a acariciar a esa persona, y entonces dice, no, yo ya sé, eso generalmente es a las 10 de la noche, después del noticiero, y eso empieza uno por los tobillos, y llega donde tiene que llegar más o menos a las 10:20, y después quedamos profundamente dormidos. Excúsenme, pero usted no está acariciando, usted hace rato está agarrando y no se ha dado cuenta. Es decir, la caricia siempre es cogestiva, es al tanteo. Porque entre otras cosas, acariciar exige un sutilísimo conocimiento anatómico, porque le toca a uno ubicar una vena que es muy difícil de ubicar, que es la vena del gusto. Los anatomistas han intentado darle una localización perfecta a esta vena, pero nunca han podido. Entre otras cosas porque la vena cambia de la mañana a la noche, dependiendo del día, de si llueve o no llueve. Entonces, cuando uno cree haber encontrado la vena del gusto de una persona, mentiras que saltó para otro lado. Es decir, acariciar implica tener permanentemente presente al otro, implica cogestionar el cuerpo. Miren lo complicado. Lo más defendido que nosotros tenemos, que es nuestro cuerpo, tenemos que cogestionarlo, al tanteo. Siempre uno trabaja por aproximación. Y ustedes me dirán, pues sí, es cierto. Y lo peor de todo es que de alguna manera tienen que haber sido especialistas en caricias. O si no, el despecho es bárbaro. Es decir, eso lo tiene que aprender uno. Y si no lo aprende es muy grave. La torpeza que carga uno en la vida cuando no aprende a acariciar es terrible. Los franceses tienen un dicho muy hermoso cuando ven a una persona muy torpe. Dicen de ella, es un oso mal lamido. Es decir, entiéndase, es una persona mal acariciada. Y eso es verdad. Cuando ustedes se vean muy torpes metiendo mucho la pata, hagan un control de calidad afectiva. Digan, a ver, ¿cómo está mi mundo de caricias? Y se darán cuenta que es que hay mucha agarradera. Y obviamente termina uno metiendo las patas en el mundo. Entonces, la sabiduría cotidiana, la capacidad que tenemos para manejar nuestros conflictos con los demás, la capacidad que tenemos para manejar simultáneamente nuestras relaciones afectivas y nuestras relaciones de poder pasan necesariamente por la experiencia de la caricia. Qué drama cuando un niño no es bien acariciado y qué drama cuando los adultos no acariciamos y no somos bien acariciados. Es decir, cuando no tenemos esa experiencia cogestiva. Pero permítanme decirles que esto no solamente es válido para la vida íntima. Esto también es válido para la vida social. Es decir, agarramos y acariciamos en la vida íntima y también podemos agarrar o acariciar en la vida social. Porque la caricia no solamente es táctil, la caricia también puede ser visual, auditiva,
gestual, institucional, política. Obviamente, hay sistemas políticos acariciadores y hay sistemas políticos agarradores. Por ejemplo, las dictaduras son sistemas políticos agarradores, donde hay que darle a la gente duro y en la cabeza. Las democracias intentan ser sistemas políticos acariciadores, entonces son al tanteo. Y por eso a la gente le da tanto desespero hay veces con la democracia, porque entonces considera que aquí lo que debe funcionar es una agarradera colectiva. Pero también hay instituciones agarradoras. Mire que hay veces uno consigue un trabajo y a los 3 días está lleno de moretones y uno dice, ¿qué me pasa? Pues se metió a una institución agarradora. Y eso es bien problemático. Pero además hay ciudades, apartamentos, ambientes agarradores o acariciadores. Entonces allí nos abrimos a un dilema social. Somos simultáneamente las dos cosas. Pero éticamente deberíamos preferir acariciar. Lo que pasa es que socialmente estamos condicionados para agarrar y no nos damos cuenta. Y esto es mucho más complicado porque es muy fácil pasar del agarre a la caricia. A ver, uno puede empezar acariciando y termina agarrando. Eso nos ha pasado tantas veces. Uno se enamora, o se enamora algún amigo o alguna amiga y se lo encuentra uno a los 3 meses y le pregunta qué le pasó y dice, no, el amor. Y el amor es que lleva ya muletas afectivas, el amor es que está tuerto por la herida afectiva, ciego por la herida afectiva, cojo por la herida afectiva. Es decir, el amor es que es un lisiado de la guerra amorosa. ¿Y en qué momento llegamos allá? No sabemos. Y es muy frecuente. Miren, menos mal que nadie se ha inventado la escanografía amorosa o la radiografía de amor. Porque ahí sí sería terrible volver uno a enamorarse. ¿Qué tal que le pidieran hoja de vida amorosa con escanografía amorosa incluida? Entonces se vería lo que también maquillamos cotidianamente, y es que todos tenemos un descalabro de amor. Aquí nomás hacemos esfuerzos por mimetizar y esconder que unos somos mancos de amor, otros ciegos de amor, otros cojos de amor, otros apenas tenemos un pulmón amoroso, y hay unos cuantos que vinieron en cuidados intensivos amorosos. Los están esperando allá las ambulancias afuera, anhelando respiración boca a boca, pero apenas si logran darle respiración artificial. ¿Por qué eso? Porque es muy fácil pasar de una dimensión a otra. Un ejemplo también muy sencillo, muy cotidiano, que nos ha impactado a todos. Nuestro hijo pequeño se va a una fiesta infantil con payaso incorporado. El payaso obviamente tiene la virtud de la magia, a lo mejor, y saca unos pobres pollitos o unos pobres paticos de su sombrero, los rifa y nuestro hijo de 6 años se lo gana. Y muchachito y pollito para la casa, y uno detrás del muchachito y el pollito a fin de defender el pollito. Porque el niño le quiere dar todo, y le dan unos ataques de amor tan grandes que uno cree que lo va a aplastar. Bueno, y uno cuida al pollito hasta caer la noche, y ya lo coge el sueño, y después de haberle armado la casita de cartón al lado de la cama del niño, uno se acuesta, y por allá a las 2 de la mañana el pollito sigue piando y haciendo bulla, y el niño cree que lo que pasa es que el pollito tiene frío. Lo saca, lo mete debajo de las cobijas, y al otro día todos sabemos lo que pasó. Se levanta uno al amanecer y el niño solloza, y va uno a ver ese espectáculo, y ni forma de decirle mentiras. ¿Cómo le va a decir uno que llegó un sicario de pollitos a las 4 de la mañana y lo mató? No se lo cree. A ver, pero tampoco es como para que uno lleve al niño a consulta del psiquiatra porque es un psicópata. No, el niño lo quiso tanto que lo aplastó. Obviamente el niño aprende que uno no debe meter los pollitos debajo de las cobijas. Pero yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros ya metiendo a nuestro otro pollito o nuestra otra pollita a las cobijas no lo aplastamos a medianoche?
Y uno ronca tranquilo y la pollita chapalea asfixiada al lado. Y se levanta uno por la mañana y le dice, ¿pero qué te pasa? Estás como mal. Deberías buscar a un psicólogo a que te ayude. Sí, ¿y qué dice la otra? Nada. Bueno, igual le puede pasar a uno, obviamente. ¿Somos conscientes de eso? ¿Creemos que basta la buena intención? Es decir, ¿creemos que basta con decir, no, yo amo, para que uno no haga daño? ¿Cuántas veces hacemos daño es tratando de proteger a las personas que amamos? Entonces, a mí se me hace que la ternura, que es el preferir acariciar, debe incrustarse como una actitud de vigilancia ética en nuestros comportamientos cotidianos. Es decir, como un esfuerzo, como un horizonte preferible. Y por supuesto, para que esto suceda, hay que convertirla en un valor social. Y en un país como Colombia, eso tiene un significado muy profundo. Decir en un país como Colombia, prefiero ser tierno, prefiero acariciar, es, créanme, un auténtico acto de insurgencia civil. Insurgencia civil, claro, insurgencia porque de alguna manera es rebelarse contra toda una realidad cotidiana que nos conduce al otro lado. Y civil, porque es un acto plenamente frágil, es un acto plenamente desarmado, es un acto desactivador de los discursos de la violencia, pero no por eso deja de ser un acto vehemente, no por eso deja de ser un acto con fuerza. Lo que pasa es que convoca una fuerza distinta a la que suele convocar la violencia, es decir, convoca el uso delicado de la fuerza. Convoca la fuerza cogestiva de la caricia. Preguntarse cotidianamente, ¿agarro o acaricio? Se me hace a mí. Debe constituirse en un dilema ético que se integre a nuestros espacios cotidianos. Y eso nos debe obligar a una reflexión muy profunda frente a un país que conoce cotidianamente todos los excesos y todas las irritaciones. Ustedes me podrían decir, sí, eso es muy interesante, eso es muy bonito para aplicarlo con los niños, de pronto a lo mejor lo aplico con mi pareja, pero en la vida social tiene sentido. Y permítanme decirle que si yo le encuentro algún valor a este planteamiento es en la vida social. Es allí, en la vida social, donde tenemos que hacernos la pregunta, ¿y quién debe hacérsela? El que tiene poder. Obviamente. Solo el que tiene poder puede hacerle daño a los otros. De alguna manera todos tenemos poder. En el último caso, uno tiene poder de matar las cucarachas de la casa, pero tiene poder sobre la vida. Y cuando se tiene poder, entonces hay que hacerse la pregunta ética de qué hago con la fuerza que tengo entre mis manos. Por eso a mí se me hace que este es un planteamiento que va directamente a los gobernantes, por ejemplo. Los presidentes de la República, claro. Los gobernadores, claro. Los alcaldes, claro. Los jefes de oficina, claro. Los que, como es mi caso, tenemos el poder simbólico que nos confiere la psiquiatría. Yo lo digo sin tapujos, los psiquiatras somos policías del espíritu. Cuando alguien anda por ahí rompiendo las normas de convivencia, o llaman a la policía o lo llaman a uno. Y tenemos un poder grande en nuestras manos. ¿Y cuán delicado tiene que ser el psiquiatra para usar ese poder? O si no, ¿cuánto daño le puede causar a una persona? Y ahí es donde viene la ternura. Y los militares, claro, obviamente, por supuesto. ¿Qué es lo que diferencia a un militar de un matón? La ética, no más. Que el militar en un momento dado se plantee qué hacer con su fuerza. Cuando la sociedad le entrega a un militar el uso de la violencia, es decir, cuando lo convierte en especialista en violencia, de alguna manera también le está entregando el lugar ético más exigente de toda la cultura.
¿Qué es lo que ha pasado en Colombia? Que perdimos ese límite en todos los campos. En Colombia igualamos desde hace un buen rato autoridad con abuso. Y aquí cualquiera que tiene autoridad cree entonces que por eso puede abusar. Entonces, si es inspector de policía, abusa. Si es político, abusa. Si es profesional, abusa. Si es alto funcionario, abusa. Si es pequeño funcionario, abusa. Y si es el celador de la cuadra, hay que esconderse porque un buen día le pega a uno un tiro, porque se envalentona, como suelen decir aquí. Y no tenemos una cultura para confrontar eso. No, hemos sido educados de manera despótica y legitimamos entonces el uso despótico de la fuerza. No entendemos los controles en el uso de la fuerza. Hemos legitimado de alguna manera el ejercicio de fuerza. Y cuando no es a las patadas, no entendemos. Les voy a contar un ejemplo que resume este país de manera dramática. Es reciente, apenas un año, regresé nuevamente a la región del Baupés y en Mitú, una monjita en un taller me contó esta historia. Me dijo, no, pues imagínese, doctor, que pues la Semana Santa pasada decidimos ir a un corregimiento bastante alejado de Mitú. Y ya Mitú es bastante alejado de Bogotá. Pues a hacer la Semana Santa y decidimos ir con otra hermanita, iban a ir a esta actividad. Entonces se comunicaron con la autoridad local, el inspector, no sé quién era exactamente, la autoridad local allí, y le pidieron que por favor reuniera al pueblo para barrer las calles, las dos calles que habría, y organizar los altares. El inspector, que era un hombre civilista, entonces intentó convocar delicadamente a la gente. Me imagino que en la única máquina de escribir hizo un oficio, lo mandó. Nadie vino a la reunión, vinieron como 2 o 3 personas. Después fue de casa en casa y los volvió a convocar y tampoco nadie vino a la reunión. Y sucede que ya se acercaba el momento de la Semana Santa. Esperado, entonces recurrió a la guerrilla que estaba allí cerca, ya que esta es una de coca, guerrilla, es decir, esa curiosa realidad que cruza medio país. Y entonces llamó a los muchachos, como se les suele decir, y les dijo que por qué no le ayudaban, que era que venían las monjitas a hacer la Semana Santa y la gente no les paraba bolas. Entonces la guerrilla hizo toma del poblado, reunió a la población, la arengó, le hizo ver la importancia de la Semana Santa y le ordenó preparar las calles. Les cuento que la Semana Santa fue todo un éxito. Eso es Colombia. Entonces nos enseñamos a funcionar a las patadas y eso es lo que legitima la acción violenta en Colombia. Les cuento otra experiencia de un pueblo, un poblado, no es ni siquiera municipio, una vereda, en la llamada provincia de Ocaña, una zona bastante violenta en este país, donde un párroco intentó finalmente llegar a acuerdos y entonces se daba este terrible cruce de guerrilla, militares, grupos de justicia privada, etc. Y logró finalmente convocar a la ciudadanía y resistirse simultáneamente a las presiones de las fuerzas violentas. Incluso retiró, o sea, logró algo hay veces muy difícil, que se separaran la guerrilla y los grupos de justicia privada, se apartaran. Incluso después el ejército vio que eso era tan tranquilo que hasta se retiró de allí. Y pasó algo muy extraño. La gente empezó a matarse entre ellos. ¿Por qué? Por lo de siempre, por linderos, por amor. Y entonces la gente empezó a sentir nostalgia de la guerrilla, que en aquel momento eran las FARC, y empezaron a considerar que era que los de las FARC eran como blandengues, como se suele decir aquí, que cómo era que los habían abandonado. Entonces
al frente desnudos y sudorosos, y viene la pasión exaltada, uno empieza a asustarse porque, imagínese, uno se enamoró de una dama y de pronto es una pantera que salta encima de uno, ruge. Y uno dice, ¿qué vaina? ¿En qué me metí? Bueno, pero la señora también puede pensar algo similar, ¿sí? El tipo es una especie de oso montés ahí que grita, salta encima de la cama, bueno. Y se siente un poco de susto, de verdad que se siente un poco de susto, sobre todo en ese momento en que lo están besando a uno y ya no solamente usan los labios, sino también los dientes. Y además los empiezan a usar con una intensidad inusual. Y bueno, sucede que como uno es mal pensado, los únicos que son bien pensados todo el tiempo son los ángeles. Aquí de pronto debe haber alguno, pero los ángeles suelen mantener en secreto su identidad, así que no es muy importante. Nosotros los mortales somos muy mal pensados y hay veces solemos leer por ahí periódicos de tercera calidad que sacan titulares vespertinos que dicen amante arrancó oreja de su amada. Y en ese instante en que empiezan a uno no solamente a besarlo sino a morderlo y que siente uno que esta persona que le entrega todo su amor además ruge, ya no vocaliza palabras inteligibles. Uno dice, no, metí la pata. Y por un instante, apenas un instante, se imagina uno corriendo con su oreja para algún hospital. Cosa terrible con tanto paro médico. Bueno, y si se la logran coser bien, después corriendo para la fiscalía, y de pronto un funcionario de estos, así con mirada atravesada, pidiéndole a uno más datos de los que son necesarios. Y al otro día, imagínese, en la prensa y en la radio, y todo el mundo mirándolo a uno, con que usted fue el de la oreja, ¿no? Bueno, de verdad que es un momento muy terrible porque siente uno que quedó al descubierto, pero pasa algo maravilloso, y es que en vez de que le arranquen a uno la oreja, en el preciso momento en que se la pueden arrancar, la otra persona deja de morder y resbala. Y entonces, en vez de salir uno corriendo para la fiscalía, lo que uno dice es, ¡ah! Y además pide más, dice, deme otro beso de esos. Es que así es como me gustan y corre el peligro de que se envicie. Bueno, también puede pasar con los abrazos. A ver, no se trata de que entonces ahora nos volvamos tiernos y uno empieza a tocar a los otros con algodones. No, mira, es que es para no hacerte daño. No, si a uno lo empiezan a tocar así de lejos, seguro que en 2 o 3 meses está saliendo con una pancarta a la calle, por favor, quiero un golpe. Sí, claro, no se trata de eso. Miren, un buen abrazo implica que a uno lo abracen con fuerza. Ustedes me dirán, ¿cuánta fuerza? Tanta como si le fueran a fracturar las costillas. Pero ojo, en el preciso momento en que le pueden fracturar las costillas, lo mejor es que no lo hagan. Y entonces suelta a la otra persona y uno dice, ¡qué abrazo tan rico! Esos son los abrazos buenos. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que la ternura implica apostarnos con toda la fuerza y vehemencia de la que somos capaces. Pero estar atentos al momento en que podemos empezar a hacerle daño al otro. Y para eso no existe fórmula, porque es posible que alguien soporte más mordidas que otro. Cada cual tiene distintos umbrales de dolor y solamente allí en la relación nosotros nos damos cuenta cuándo le podemos hacer daño a la otra persona. Y en ese preciso momento entonces, en vez de aplastarla, resbalamos. Eso es la ternura. Eso es lo que considero yo es una caricia grata. Es decir, una caricia grata es una caricia con fuerza, es una caricia con vehemencia, es una caricia que lo puede aplastar a uno, pero que en el preciso momento en que pueden aplastarlo, se torna delicada. El uso delicado de la fuerza nos abre a la sabiduría y nos permite la sabiduría cotidiana. Es decir, nos da ese sabor de la vida cotidiana que no nos lo puede dar de ninguna manera un pensamiento chato ni una actitud chata. La ternura implica comprometerse emocionalmente incluso con sus odios,
pero implica también reconocer en el otro un lugar que no solamente debe ser cuidado, sino también cultivado. Un lugar que yo comparo con un lugar sagrado. ¿Por qué sagrado? Las religiones antiguas, todas reconocían la existencia de lugares sagrados en el mundo. Había árboles sagrados, había lugares que uno no podía agarrar, que uno no podía instrumentalizar. Estos lugares eran lugares muy importantes que se encontraba el viajero, e incluso uno los encontraba en la propia ciudad. ¿Qué característica tenía el lugar sagrado? El lugar sagrado tiene una doble característica. O nos puede dar la vida, es decir, nos puede dar fuerza. Si yo voy enfermo, ese lugar me da fuerza para vivir, o me puede dar la muerte. Es decir, si yo no sigo las reglas adecuadas y me acerco a ese lugar sagrado y lo manipulo, entonces puedo provocar una catástrofe. Y esa catástrofe puede venir sobre mí. Un ejemplo típico en el Antiguo Testamento es el Arca de la Alianza. Es un arca que permite la integración de las tribus de Israel, es decir, que permite la fuerza colectiva, pero que también puede causar la muerte si alguna persona llega a agarrarla y a manipularla. Pues bien, yo creo que el mundo antiguo daba una especie de educación social a través de este encuentro con los lugares sagrados. Era recordarle a las personas que no todo puede ser agarrado y manipulado, y que cuando uno agarra y manipula un lugar sagrado, le puede ir muy mal. ¿Quién es un lugar sagrado? Es la otra persona. Un ser humano es aquel que nos puede dar la vida, pero también la muerte. Un ser humano, sobre todo en una relación amorosa, es aquel que nos puede dar la fuerza, pero también nos puede aplastar. Todos ustedes saben que el amor es un asunto supremamente peligroso. Cuando uno ama se puede morir en el camino, de muchas maneras, no solamente físicas, sino también psicológicas. Y no tenemos los suficientes cuidados cuando nos acercamos al otro. ¿Con qué facilidad esculcamos? ¿Con qué facilidad agarramos? ¿Con qué facilidad manipulamos? Y después, cuando desencadenamos situaciones de violencia, nos preguntamos qué ha pasado. En un mundo completamente laico, donde ya todo se compra, se vende, se arrienda o se empeña, yo creo que al menos deberíamos hacer un esfuerzo por reconocer un lugar sagrado. Y ese lugar sagrado es el otro. Y ese otro puede darnos la vida y puede darnos la muerte. Ese otro es una fuerza y una realidad que nos excede. Es alguien de quien nos podemos alimentar, pero es alguien también que nos puede aplastar. Y al menos por beneficio propio, deberíamos entender que cuando nos acercamos a ese otro, vale la pena ser cuidadoso. Vale la pena acariciar. Vale la pena abrirnos al misterio del ejercicio delicado de la fuerza. Y en un país como Colombia, eso se convierte en un lugar de dignidad. Construir la paz en Colombia, se me hace a mí, es algo más que una negociación entre actores armados. Aquí se pueden dar muchísimas negociaciones entre actores armados y seguiremos matándonos. Porque hace mucho rato la violencia se desbordó. Aquí ya nadie la maneja. La violencia se volvió un aparato autónomo de maltrato y aplastamiento. Y entonces, frente a una especie de epidemia de la violencia, frente a una especie de fenómeno que se extiende por contagio, creo yo que lo que tenemos que generar es, si se quiere, una contraepidemia, un contracontagio. De alguna manera, tenemos que ser capaces de reinstaurar un orden de prioridad. Tenemos que ser capaces de dignificar cosas que en este momento parecen banales, y allí, desde el corazón mismo de la cultura, desde el corazón mismo de la vida cotidiana, ser capaces de confrontar la violencia y ser capaces de dignificar el paradigma de la ternura. Es decir, de hacerlo un universo preferible. Esto no es, por supuesto, un viaje al mundo de la ilusión. Yo creo que todos cargamos el dolor de la violencia, y por el mero hecho de ser humanos, nuevamente podremos aplastar y agarrar. Entonces, de lo que se trata es, en medio de esa dificultad, ser capaces de construir pactos de ternura. Pactos de ternura en la vida de pareja,
Pactos de ternura que nos permitan reconstruir nuestra relación. Porque uno reconstruye su relación y hace un pacto de ternura es precisamente con la persona con la que ha metido la pata. Pactos de ternura en lo social y en lo político. Pactos de ternura que nos abran a una nueva dimensión de la autoridad. Pero también pactos de ternura que nos abran a un nuevo enriquecimiento. Y yo creo que esos pactos de ternura no solamente son posibles, sino necesarios. Obviamente, podemos seguir como estamos. Yo no voy a decir que el país se va a acabar. No soy tan ingenuo para decir eso. La violencia y la guerra se han convertido en Colombia en un negocio macabro. Un negocio que se alimenta a sí mismo. Y eso lo sabemos todos. La violencia es una estrategia de capitalización, aquí y en el mundo, que es lo más espeluznante de todo. Entonces, lo que nos vamos a ganar es otra cosa muy distinta. Lo que nos vamos a ganar es un lugar de dignidad. Un lugar de dignidad que nos permite darle calidez a un mundo que la ha perdido. Y esa es la ganancia. La ganancia es la calidad. La ganancia es la calidez. La ganancia es la posibilidad de mirar dignamente el conflicto amoroso, de adentrarse dignamente en ese conflicto amoroso, de ser vehemente al momento del conflicto, de decir irritadamente no cuando nos violentan, pero también de tener claro el límite ético del no matarás, del no aplastarás, del no devorarás singularidades, del ayudarás a la construcción del otro. Eso es tanto como enriquecer nuestro jardín interpersonal. Eso es tanto como cultivar a nuestro lado la planta que nos confronta pero que nos enriquece. Eso es una nueva sensibilidad cultural. Eso implica invertir la vida cotidiana. Eso implica, si se quiere, desarrollar un gusto ético, un sabor, desarrollar una preferencia, jugársela con vehemencia por esa preferencia y ser capaz de tensionar la vida cotidiana y la cultura hacia allí. Con eso no vamos a acabar la tentación de la violencia. Siempre, hasta el último día de la especie humana, estaremos frente a la doble posibilidad del terror y la ternura, frente a la posibilidad del horror y la caricia, de la violencia y la delicadeza. Nunca vamos a poder superar esa dicotomía, es lo que nos constituye como seres humanos. Pero por favor, tantos años, tantos siglos podríamos pensar, de apostarle al terror, merecen una compensación. Y esa compensación es una revolución cultural. Y es una revolución cultural que podemos emprender en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo? De la manera más sencilla. Extiendan la mano. Y allí, en lo que les quepa con la mano extendida. Si por ahí pasa el cónyuge, excelente. Si además los hijos, también. Los perros, también. La cucaracha de la casa, también. El país, excelente que le pase por ahí. El negocio, también. Y allí, en lo que usted abarca con la mano extendida, pregúntese, ¿agarro o acaricio? Y prefiera acariciar. Así siga cercado por la falibilidad. La ganancia será finalmente esa calidez y esa dignidad que todos anhelamos. Muchas gracias.